Usted me presenta, doña Francisca, ¿verdad? Sí. No tenemos ningún asistente. Que es por Facebook Live. Ah, no, o sea, no vamos a saber cuántos asistentes tengo. Después le podemos decir cuántos se conectaron. Ah, a mí me gusta saber antes, mi rating. ¿Y qué cursos de transporte te han gustado más, Francisca? No menciones el mío, del resto. El del profe Francisco. Ya, ok. Eso es localización. Yo siempre intentaba que tú participaras más en mi curso. Me costaba, pero lo lograba. Ya, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, saludamos a todos y todas las que nos acompañan y les damos la bienvenida al ciclo de seminarios de Ingeniería de Transporte. Estos seminarios se estarán realizando cada 2 semanas y están siendo transmitidos vía Facebook Live del departamento. Nos puedes buscar como @dicuchile y estamos además en transmisión conjunta con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. Además, les recordamos a toda la audiencia que puede ver nuevamente los seminarios en nuestro canal de YouTube en @dicuchile. Daremos un par de minutos para que se siga conectando nuestra audiencia a nuestro Facebook Live. En el intertanto, aprovechamos de saludar al profesor Sergio Jara Díaz, que hoy nos dictará el seminario. ¿Tienen política los proyectos de ingeniería, planificación y diseño en Transantiago? ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias, Francisca. Gracias por la presentación y por invitarme a estos seminarios. Gracias, profesor, a usted por participar. Daremos inicio a este 6º seminario de Ingeniería de Transporte. Les recordamos que al final de la sesión tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas del público, que nos lleguen a través del chat de la transmisión en vivo. El profesor Sergio Jara Díaz es PhD del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, e ingeniero civil de la Universidad de Chile, donde es profesor titular desde 1989 y fue prorector en el periodo 2014-2016. Profesor visitante en MIT en 1988, 1989 y en 2006, ha formado académicos en Chile, España y Estados Unidos. Autor del libro Transport Economic Theory y de más de 110 artículos en revistas indexadas, conduce un programa de radio desde 1991, nominado al premio APES en 1993. Ha publicado 5 libros de crónicas e interpreta y compone música. A modo resumen de la presentación, en este seminario se muestra que los cambios planificados desde 2002 e implementados en 2007 en el transporte público de superficie en Santiago fueron realizados bajo una mirada que no reconoce la íntima relación entre el diseño óptimo de un sistema de transporte urbano y las tarifas óptimas asociadas. Así, la red de recorridos, las frecuencias de servicio y los tamaños de los vehículos fueron calculados sin considerar los subsidios óptimos necesarios. La imposición de autofinanciamiento resultó en una flota subdimensionada de buses sobredimensionados, bajo un esquema troncal alimentador. Se expone sintéticamente el plan propuesto, se entregan los fundamentos analíticos que permiten entender el grave error cometido y los elementos políticos que lo permitieron. Profesor, ya puede comenzar con su presentación y nos vemos nuevamente al término del seminario. Muchas gracias, Francisca. Lo que la gente está viendo ahora es la primera transparencia. Sí. Sí, ok, muchas gracias. Buenas tardes a toda la gente que está asistiendo a este seminario del Departamento de Ingeniería Civil, de su grupo de extensión encabezado por Carlos Muñoz. Y quiero partir diciéndoles que
en esta presentación voy a mezclar algo de lo que hoy día se habla mucho y se practica poco, que es la interdisciplina. Yo soy ingeniero de formación, hice mi tesis en economía de transporte en MIT. De hecho, mi profesora fue luego directora del Departamento de Economía de MIT, fue presidenta, ella ya falleció, presidenta de la Asociación de Economistas Mujeres en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo hice entre el año 78 y el 81. Llegando el año 78, me encontré con un profesor particularmente interesante. En MIT hay profesores de todo tipo, hay profesores buenos, regulares y de los otros, aunque ustedes no lo crean. Pero son poquitos. Pero en el año 78, Marvin Mannheim, que escribió un libro que se usó en todo el mundo, Fundamentals of Transportation Systems Analysis, nos entregó en una de las clases un artículo al cual inicialmente yo no le di mucha importancia. Ese artículo se llamó Tienen política los artefactos, que luego sería publicado en el año 80, como estoy indicando en la transparencia. Y este artículo lo rescaté más adelante por curiosidad, porque su autor, que se llama Langdon Wiener, que es un profesor de ciencias sociales, que ha sido, entre paréntesis, profesor en MIT también, él está en el Rensselaer Polytechnical Institute actualmente, resultó que además había sido, o era en algún momento, articulista de la revista Rolling Stone, o sea, escribía acerca de grupos de rock y de música, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención porque son inquietudes que yo también comparto. Y luego de leer el artículo, descubrí ahí algo muy interesante. Yo les estoy mostrando aquí dos extractos del artículo de Langdon Wiener de 1980 que nos entregó Marvin Mannheim. Se los voy a leer en castellano. Yo sé que la mayoría de ustedes no necesita que yo lo haga, pero lo voy a hacer para aquellos de ustedes que tienen una poca dificultad o no tienen ganas de traducir. Dice así, el primer párrafo: los casi 200 pasos sobre nivel de baja altura en Long Island, esto es en Nueva York, fueron diseñados deliberadamente para lograr un efecto social particular. Robert Moses, el gran constructor de carreteras, parques, puentes y otras obras públicas entre 1920 y 1970 en New York, hizo construir esos pasos sobre nivel bajo especificaciones que desincentivasen la presencia de buses en las vías de acceso. Una consecuencia fue limitar el acceso de minorías raciales y grupos de bajo ingreso a Jones Beach, el aclamado parque público de Moses. En el segundo párrafo dice así: por generaciones, sus obras públicas, las de Moses, especialmente las carreteras y puentes que construyó para favorecer el uso del automóvil por sobre el desarrollo del transporte público masivo, continuaría dando forma a la ciudad. Muchas de sus estructuras monumentales de concreto y acero contienen una desigualdad social sistemática, una forma de diseñar relaciones entre la gente que, después de un tiempo, llega a ser solo una parte más del paisaje. Es decir, lo que está planteando Langdon Wiener aquí, que fue lo que a mí más me llamó la atención, yo recomiendo leer este libro, entre paréntesis, los que quieran profundizar sobre lo que hizo Robert Moses desde el punto de vista de la infraestructura en Nueva York, está muy bien descrito en un capítulo que se llama Robert Moses, el mundo de la autopista, en un libro del sociólogo norteamericano Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, que fue publicado en castellano. Marshall Berman es el autor, que fue publicado en el año 88 por Siglo XXI. Un libro realmente apasionante para aquellos interesados en las dimensiones sociales de la tecnología. Lo que nos está diciendo Langdon Wiener en este artículo, en el fondo, es que conscientemente o no, las sociedades escogen estructuras para las tecnologías que influyen sobre cómo van a trabajar las personas, cómo se comunican y cómo consumen a lo largo de sus vidas. Es decir, la respuesta que da Langdon Wiener es que los artefactos sí tienen política. Voy a motivar ahora el problema que nos convoca, como dicen algunos, en las dedicatorias que se hacen en los COP. Esto es lo que se detectó que ocurrió. Estos son los resultados de la encuesta de origen-destino entre el año 91 y 2001 de los viajes motorizados en día laboral en Santiago. Solo les quiero llamar la atención sobre dos cosas: el porcentaje de viajes
en transporte público, en bus en particular, pasó del 60% a prácticamente el 40%. Si ustedes incluyen los viajes en metro, los viajes totales en transporte público motorizado caen en esos 10 años desde prácticamente un 70% a un 50%. Y por otra parte, el porcentaje de viajes en automóvil se más que duplica en términos de porcentaje en el mismo periodo. Entonces, se organizó un plan de transporte urbano para Santiago, el PETUS, con el objetivo de reorganizar, no solo de rediseñar el sistema, sino en particular de intervenir el sistema de locomoción colectiva de superficie con el objetivo fundamental de revertir esta tendencia. Y la razón por la cual se quería revertir esta tendencia, al menos la declarada, era justamente para aprovechar mejor el espacio vial, porque es mucho más eficiente el movimiento en un sistema de transporte público que el movimiento atomizado en vehículos. Eso no es el contenido de esta presentación, pero si hay preguntas posteriormente puedo expandir en eso. Con esta motivación, aquí está el contenido de la presentación. Voy a partir mostrando los cambios del 2007, es decir, una descripción sintética de cómo era el sistema hasta ese año, cuál fue el sistema planeado, el sistema que se implementó en el año 2007. Luego voy a mostrar lo que yo llamo hitos seleccionados entre el 2002 y el 2007, que son hitos que permiten entender cuál es el trasfondo político de lo que se estaba planeando y lo que ocurrió después, las explicaciones que se intentaron o que se dieron y las acciones que se hicieron después del fracaso. Luego voy a entrar en dos puntos que son donde van, estaba hablando con doña Gabriela, con doña Francisca antes, aquí van las ecuaciones, ¿ah? Aquí van los modelos que permiten explicar de manera muy sintética las frecuencias, los tamaños de vehículos, las tarifas, los subsidios óptimos y también los esquemas con los cuales uno puede organizar la locomoción colectiva de superficie para servir mejor la demanda. Es decir, el sistema troncal alimentador, el sistema que se llama hub and spoke, es decir, todo confluye un punto y desde ahí se distribuyen, los sistemas de viajes directos, que como veremos era lo que había antes, y los sistemas de viajes exclusivos, que son aquellos en que origen y destino son unidos directamente por un servicio. Así que los puntos 3 y 4 son los más analíticos, si ustedes quieren. Trataré de hacerlo también bajo un aspecto intuitivo. El punto 5 tiene un título especial, no quiero decir que lo dije porque quiero mostrar que lo que aquí técnicamente voy a fundamentar también lo aireamos. Yo no puedo mostrar las reuniones a las cuales asistí, pero sí al menos las cosas que publiqué en revistas de difusión tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile. Si ustedes quieren revistas que se pueden comprar en los kioscos de diario. Por último, voy a mencionar en el punto 6 cómo es posible que esto haya ocurrido, cómo confluyeron voluntades técnicas para hacer un diseño tan inadecuado en su concepción, para cerrar con algunas conclusiones. Partamos con cómo era el sistema de buses hasta el año 2006. Esto es una representación gráfica de cómo era el sistema de buses, gran densidad de línea, como ustedes pueden ver. Esto estaba caracterizado por 380 líneas. ¿Qué es una línea? Una línea está caracterizada básicamente por un recorrido, por una flota de tamaños que da cierta frecuencia, que puede ser variable a lo largo del día, y que tiene buses de tamaño dado, ¿ya? Esas son más o menos lo que define una línea. 62 kilómetros de ciclo medio, en otras palabras, un round trip de uno de estos buses hacía 62 kilómetros. Como ustedes saben, más o menos Santiago debe tener un diámetro de unos 40 kilómetros. Si esto fuese un cuadrado, esto sería 40 por 40, más o menos, ¿ya? Eh, Sigamos, gran cobertura, alta frecuencia. Ahora quiero hacer notar lo siguiente: 10% de los viajes requerían un transbordo. ¿Qué significa esto? Que si usted tomaba cualquier dos puntos del mapa de Santiago, entre aquí y acá o entre acá y acá, la probabilidad de que usted tuviese un recorrido sin tener que transbordar era de 90%. De 90%. Les podría contar algunas experiencias personales ahí, pero son demasiado personales. Yo podía ir a visitar a todos mis amigos y amigas
casi nunca haciendo transbordo, incluso estoy hablando de amigos que tenía o amigas que tenía en la comuna de Maipú. Yo vivo en Ñuñoa y viví en esa en Ñuñoa. Estamos hablando de una flota de más o menos 8.000 buses. eh, Le pongo privados porque eran de propiedad privada, y a pesar de que esto no es formal, en la práctica eran 4.000 compañías, o sea, una propiedad extraordinariamente atomizada, lo cual dificultaba mucho la planificación en el sector. Eh, y sin embargo, estos buses estaban organizados en línea, cuya licitación no era competitiva. De hecho, había bastante de herencia en, en, en todo esto, sin subsidio. Y muchas de ustedes se podrán preguntar a estas alturas cómo un servicio de este tipo se podía lograr sin subsidio. Para mi gusto, una de las grandes explicaciones es que la mantención era extraordinariamente deficiente. Los que alcanzamos a conocer ese sistema sabemos que las máquinas no se mantenían, y había máquinas que operaban en condiciones bastante, incluso le diría yo, peligrosas. Lo segundo era que el sueldo de los choferes era por boleto cortado. Por lo tanto, mientras más boletos cortaba el chofer en un ciclo, mayor su sueldo. Entonces había una batalla por pasajeros en la calle. Incluso alguna vez yo logré desarrollar un modelo, concebir un modelo en el cual mostraba que usted podía tener competencia con dos buses muy lentos, ¿ah? Muy lentitos, que esperaban a que los paraderos se llenasen en intermedio para poder cortar más boletos. Esto explicaba, entre paréntesis, para nosotros los mayores eso fue una experiencia como estudiantes, que fueran muy enemigos de pararle a los estudiantes, porque eso significaba llenar el bus con boletos cortados de muy poco valor, lo cual hacía la competencia en la calle un sistema muy inseguro. O sea, había razones para reemplazar este sistema. El sistema diseñado de buses del 2007, que se planeó, como le digo, entre el año 2002 y 2007, consistía en lo siguiente. Primero, el sistema de buses iba a estar organizado en troncal alimentador, es decir, buses que en el papel hacían como recorridos de acercamiento a ciertos puntos. Al final, ni los troncales eran tan troncales ni los alimentadores tan alimentadores, pero había una cierta lógica en la idea de concepción del troncal alimentador que suponía más eficiente. Ya llegaremos a eso, cuáles eran las bases teóricas de todo esto. Eh, Bajábamos a 150 líneas con un ciclo bastante más corto. Es decir, aquí el ciclo total era de 40 kilómetros, recordemos que antes era más de 80 kilómetros con recorridos circulares bastante más cortos. Tarifa integrada, es decir, ahora, ¿por qué era necesario la tarifa integrada? Perdón. Era necesario porque el número de transbordos en términos de porcentaje se multiplicaba por 6, planeado. Es decir, el sistema se con, fue concebido, ¿ya? Fue concebido para que el 60% de los viajes tuviese al menos un transbordo para la gente. Así que la tarifa integrada era una cosa probablemente imprescindible, en el sentido que la gente no tenía que pagar doble siempre que transbordara dentro de un cierto lapso, cosa que todavía se mantiene. La flota, aquí las fuentes son variadas. Cuando partió esto el 2007, se midieron 4.000 buses en la calle. Los que diseñaron el sistema dicen que en realidad fue diseñado para más de 5.000. La cosa es que hablar de 4.600 buses en la calle no es una cosa arriesgada, como vamos a ver después, en lo que 15 años después algunas de las autoridades responsables han reconocido en este diseño. Y aquí viene un cambio notable, que son 15 empresas, es decir, la planificación del sistema se podía hacer con pocas empresas que se suponía que iban a aplicar técnicas de management, técnicas de administración muchísimo más avanzadas que la que permite el manejo artesanal, con una flota de 8.000 buses, pero 4.000 dueños, en otras palabras, empresitas que tenían en promedio, porque había empresas grandes de dos buses, había muchas personas que tenían solo un bus. Por lo tanto, esto permitía la licitación. ¿Qué significa la licitación? Se escriben unas bases, usted las propone para servir los diversos recorridos, los troncales y los alimentadores, y las empresas se presentaban y tenían ciertos puntajes de acuerdo a los méritos que presentaban ahí. Esta es una novedad importante. Había salario para el chofer, por lo tanto, se presumía que la competencia por pasajeros iba a desaparecer.
Esto recibió alabanzas por un lado, recibió críticas por otro, pero fue lo que se implementó en este plan. Con respecto a presupuesto, durante el transcurso del plan, esto yo lo pregunté muchísimas veces, pedí documentos al respecto, no se habló de presupuesto. Lo que sí se impuso es que la tarifa se iba a mantener. La tarifa pre-Sistema 2007, pre-Transantiago, por decirlo de alguna manera, se iba a mantener y se iba a mantener sin subsidio. Esta cuestión es súper importante para lo que ocurrió en el año 2007 y para lo que ocurrió después. Entonces, repito, un presupuesto desconocido, igual tarifa, sin subsidio. O sea, lo que se recolectaba en caja es lo que iba a cubrir los costos de operación y amortización de los vehículos. ¿Qué resultó de todo esto? En febrero del 2007 es lo que yo llamo un desastre por diseño. Eh, ahora voy a entrar a mostrar qué hay detrás de todo esto. Voy a listar aquí, antes de entrar a las ecuaciones, voy a listar los hitos entre el 2002 y el 2007. Estos son hitos escogidos, es decir, es mi selección para ilustrar lo que estaba ocurriendo. Lo primero es que el año 2002, es decir, cuando esta cosa parte, el entonces subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, en una entrevista en el diario, entrevista que yo guardé, de hecho todavía la tengo, presenta en la prensa escrita, presenta en el Mercurio el plan de inversiones en autopistas urbanas por un total de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y lo presenta como un complemento necesario del proyecto de modernización del transporte público. Cuando Germán Correa, que fue ministro de Transporte y que después estuvo en el cargo de coordinador del plan de transporte urbano para Santiago, hasta que cierra su ciclo y sale de ahí, no voy a profundizar en eso. Germán Correa, que había dejado al sector transporte en un pie muy interesante, revela, cuando él sale de jefe del PETUS, que el presupuesto que era dado para Transantiago, para el rediseño de la locomoción colectiva de superficie, era del orden de 300 millones. Entonces, quiero hacer notar, se presentan la inversión en autopistas urbanas, 2.000 millones de dólares, como un complemento de un proyecto que, como declaró su responsable, eran más o menos 300 millones de dólares. ¿Qué es complemento de qué? Por supuesto que es interesantísimo discutirlo. Y me parece a mí bastante obvio. En segundo lugar, yo estuve en este seminario que organizó el grupo Expansiva, donde estaba nuestro exalumno Daniel Fernández, eh, y, y a partir de eso conocí este, este artículo Micros en Santiago a salinización del 2003. Este artículo también está, usted lo puede conseguir como un documento de trabajo de la Universidad de Harvard, donde Andrés Velasco había trabajado, incluso todavía trabajaba probablemente en esa época. Ahí viene la justificación del troncal alimentador. Lo vamos a tocar más adelante en términos técnicos, pero ahí viene la justificación de por qué el troncal alimentador. En tercer lugar, luego que ocurre el desastre, se arma una comisión investigadora, encabezada, si mal no recuerdo, por el entonces diputado Patricio Ales. Y aquí yo cito literalmente, porque esto es una respuesta textual de Ricardo Lagos a algunas de las preguntas que se hicieron en esa comisión investigadora. Esto también lo saqué de la prensa, pero eso lo cito textual. Decía el expresidente, el número de buses fue ajustándose a las condiciones de diseño y a la realidad esperada al minuto de la puesta en marcha. Es decir, durante la planificación fueron ajustando el número de buses. Ojo con eso. Por ejemplo, dice don Ricardo, si una micro tradicional transportaba 60 70 personas, los buses articulados permiten el transporte de al menos 100. Y estas son las respuestas que dio Ricardo Lagos a esta. En otras palabras, don Ricardo estaba diciendo, mire, la capacidad de transporte va a ser la misma, lo único que vamos a usar buses más grandes. Por supuesto, porque usted puede dar la misma capacidad con buses pequeños y una flota grande, o con buses grandes y una flota pequeña. Como vamos a ver, eso no es indiferente a los usuarios. Y los más astutos y astutas que están escuchando esta presentación ya adivinarán por qué. Las frecuencias son muy diferentes, por lo tanto los tiempos de espera son muy diferentes. El costo en tiempo para los usuarios es completamente distinto. Esto es muy importante mencionarlo. Luego que ocurre el desastre, se hace cargo el ministro René Cortázar, que trabaja en tres direcciones.
difícil tarea le tocó al ministro Cortázar y hasta donde yo puedo decir fue una tarea titánica, yo creo que lo hizo bien. Aumentó la flota, pidió subsidio, porque una flota mayor requería el subsidio para mantener la tarifa, y dentro de lo posible logra modificación de algunos recorridos. Cosa que era difícil porque había contratos establecidos, recuerden que había licitación. Y por último, yo quiero mencionar esto, me parece importante mencionar esto, y que lo he mencionado en otras presentaciones, eh, cuando se estaba preparando la nueva licitación, o sea, cuando estaba en medio del llamado a la nueva licitación, los asesores en transporte del hoy día presidente de la República anuncian cambios drásticos de resultar elegido, lo cual a mí me pareció muy terrible, muy inoportuno. Esa fue mi opinión personal, porque estaban en medio de una licitación. Y la idea, en general, era volver a una flota pequeña de buses muy modernos, es decir, la idea de Transantiago 2007, y realizar una millonaria inversión en metro para Santiago. Se descansaba muy fuerte en la idea del metro. Y los exministros de la concertación de transporte apoyan a la ministra Paola Tavia en esta nueva licitación. Para mi gusto lo hicieron justamente porque para que se tuviera confianza en esa licitación que todavía está en, en veremos. Vamos al diseño estratégico de un sistema de transporte público. Ahora vienen las ecuaciones, pero son muy sencillas. Y vamos a partir por un artículo, perdón. ¿Qué es diseño estratégico? El diseño estratégico no se refiere al color de los asientos, ni a la altura de la pisadera. El diseño estratégico se refiere a tres elementos fundamentales. Primero, la estructura de red de líneas, es decir, lo que llamamos el pavimentador, el hub and spoke, las directas, las exclusivas, cómo se organizan los recorridos en una red para llevar a todos los pasajeros entre todos los pares origen-destino. En segundo lugar, las frecuencias óptimas para cada una de esas líneas. En tercer lugar, el tamaño de los vehículos. Es decir, la red de recorridos, sus frecuencias y los tamaños de vehículos son muy importantes. Les recuerdo que las frecuencias pueden variar durante el día, pero no así el tamaño de los vehículos, como es obvio. El elemento central para esto es optimizar el diseño, consideran el diseño, frecuencias, tamaño de vehículo, y luego veremos red de línea, considerando los recursos tanto por los operadores, aportados tanto por los operadores como por los usuarios. Y esto es muy importante en transporte. No solo se gasta en benzina, se paga a los choferes, hay que comprar y operar y mantener los vehículos, también hay un recurso escaso, económico, que hay que aportar. Y este es el tiempo de los usuarios, nuestro tiempo de espera, nuestro tiempo de acceso, de caminata a los paraderos de egreso y nuestro tiempo de viaje en el vehículo. Cada hora que nosotros asignemos a eso es una hora menos de ocio por una parte o de trabajo por otra parte o de tantas otras actividades que uno puede hacer, pero en esa clasificación ustedes ven claramente que hay un elemento, un recurso que es necesario considerar. Eh, ¿Cómo se plantea eso? En una ocasión es muy sencillo. Aquí está el valor de los recursos consumidos, que es el valor de los recursos aportados por los operadores, donde B es el tamaño de flota, C es el costo de un vehículo, y aquí hay tres términos donde está el flujo total, que es Y, esto que está aquí es el tiempo de espera por el valor del tiempo de espera, tiempo en el vehículo por el valor del tiempo en el vehículo y tiempo de acceso por el valor del tiempo de acceso del usuario. Es decir, cuánto nos importa a nosotros los usuarios, cuánto le importa al sistema, si usted quiere, el que nosotros usemos tiempo en transporte, distinguiendo tiempo de espera, tiempo en el vehículo y tiempo de acceso, que son valorados en general de manera distinta. ¿Cuál es la idea central de lo que viene ahora? Yo voy a mostrar que a lo largo de la historia analítica se han hecho distintas consideraciones sobre los tiempos de ciclo y los costos de buses, lo que origina diferentes modelos. Y el modelo que voy a presentar es un modelo muy sencillo, sin dar mayores detalles. Esto ha evolucionado desde el 72 al 2009. Esto es muy sencillo porque es el diseño de la frecuencia óptima en el caso de una línea y un periodo. Este modelito fue creado en el año 1972 por el economista norteamericano Herbert Moring, luego lo mejoraría en el año 1976, y lo que hace Moring es lo siguiente: considera una línea, un periodo operando en forma circular. Su desafío es encontrar la frecuencia óptima de operación, y para eso él hace dos simplificaciones que son muy extremas. Primero, considera que el tiempo de ciclo es constante.
Y segundo, considera que el costo de los vehículos es constante también, es decir, no depende del tamaño del vehículo. Plantea el problema anterior de la suma de costos de operadores más costos de usuarios en términos de acceso, vehículo y espera, y él obtiene esta formulita que dice que la frecuencia óptima debe crecer según la raíz cuadrada de la demanda. Eso que está ahí, regla de la raíz cuadrada, en su versión más simple, pasó a la historia como el efecto Moring. De hecho, usted, señora, usted, señor, usted, joven amiga, joven amigo, puede buscar esto en Wikipedia y va a aparecer como una cosa especial y le explica muy bien qué es el efecto Moring. Y el efecto Moring es muy simple. A medida que aumenta la demanda por transporte y se adecúa la frecuencia óptima, esta frecuencia crece y por lo tanto el tiempo de espera de los usuarios disminuye. Eso se llama economías de escala en el costo de los usuarios. Aumenta la demanda, aumenta la frecuencia óptica según la regla de la raíz cuadrada, que ahí ustedes ven que depende solamente en el modelo de Moring de el valor del tiempo de espera. Aquí está el tiempo de ciclo de un constante, esto es lo que cuesta un bus, y por lo tanto eso es bueno para todo el resto de los pasajeros porque, como todos ustedes saben, en los periodos de mayor demanda las frecuencias son más altas y uno espera menos. Luego, en la década de los 80, no mucho tiempo después, eh, un técnico, un ingeniero sueco, Jan Owen Jansson, a quien tuve el placer de conocer ya hace unos varios años, eh, levanta el supuesto de tiempo de ciclo constante. ¿Por qué este es un mal supuesto? Aunque no es fundamental, pero es un mal supuesto, porque a medida que hay más usuarios en el sistema, las subidas y bajadas de los buses aumentan, y por lo tanto el bus tiene que estar más rato detenido, lo cual aumenta el tiempo de viaje en el vehículo de las personas que ya van en el vehículo. En otras palabras, si usted considera que el tiempo de ciclo está afectado por las subidas y bajadas, entonces obtiene esta segunda ecuación, que es muy sencilla. Es muy sencilla. Se plantea el valor del recurso consumido, se deja todo en función de la frecuencia. Como saben todos los muchachos y muchachas de ingeniería que han hecho mi curso de economía de transporte, derivan, igualan a cero y obtienen este valor de la frecuencia óptima que ahora está. Sigue la idea de la regla de la raíz cuadrada, pero ahora aparece i dentro de la raíz lineal y al cuadrado, y aparecen dos valores del tiempo, el tiempo de espera y el tiempo de viaje en el vehículo. Más adelante, nosotros con Antonio Schwender, aunque hacíamos investigaciones en esto desde hace mucho tiempo, Antonio hizo su tesis de magíster conmigo, más adelante hizo el doctorado en Alemania. Eh, eh, este es un modelo que nosotros, sintético, en el año 2003, publicamos un artículo que se llamaba algo así como Hacia un modelo completo de la operación de transporte público eh, eh, de superficie, y llegamos a esto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros no solo levantamos la idea de tiempo de ciclo constante, sino que además dijimos que los buses crecían, el costo de adquisición y operación de los buses crecía con el tamaño, lo cual efectivamente es así. Ojo, el costo de adquisición y operación de los buses crece con el tamaño, pero el costo medio decrece. En otras palabras, el costo por asiento o el costo por capacidad va disminuyendo, pero el costo total, por supuesto, aumenta. Y con eso nosotros tuvimos dos resultados. Primero, la frecuencia óptima, que ahora incorpora no solo el tiempo de espera y el tiempo en el vehículo, sino también el tiempo el costo unitario debido a la capacidad del vehículo, sino que además obteníamos la capacidad óptima del vehículo, que era la contrapartida de esto que está acá. Lo interesante es que cuando enviamos este artículo del 2003, uno de los árbitros nos dijo, ¿y por qué no transforman esto en un gráfico comparativo? Que es justamente lo que voy a mostrar ahora. Usamos parámetros que nosotros llamamos siempre tipo Santiago, lo cual es una suerte de abuso, pero créanme que lo intentamos hacer así. Y aquí usted tiene la frecuencia óptima dependiendo del número de pasajeros por hora en esta línea teórica. Lo interesante aquí es que nosotros mostramos el resultado publicando el modelo de Moring, uno de los modelos de Jansson, y lo que entonces nosotros generamos como el nuevo modelo, que consideren que es más o menos lo que les acabo de mostrar. Pero además agregamos cuál sería la frecuencia óptima si uno no considerase el costo de los usuarios, es decir, el tiempo de los usuarios. Y esto es lo que llamamos aquí la frecuencia óptima, considerando solo costos de los operadores. Está claro entonces que las frecuencias óptimas crecen a medida que uno considera de mejor manera el tiempo de los usuarios, afectando el tiempo de espera, afectando el tiempo de ciclo, a través de las subidas y bajadas de pasajeros en cada vehículo, y por último, considerando que los buses
cuestan más mientras más grandes son. Por supuesto que la frecuencia más baja está dada por la cobertura solo de costo de operación. Y además esto es lineal, ¿eh? Es absolutamente lineal. O sea, aquí no hay economías de escala. Pero si usted incorpora el costo de los usuarios, hay economías de escala, lo cual es relevante. Yo estoy agregando aquí un gráfico que muestra el tamaño de los vehículos, que usted ve que si solamente cubrimos el costo de los operadores, el tamaño de los vehículos es uno solo. Y esto es bastante razonable. Para cada frecuencia que usted tiene acá, si usted quiere minimizar el costo de los operadores, le conviene usar el vehículo más grande porque es más barato por pasajero. ¿Ya? Y eso va a ser importante en lo que viene más adelante, que se ve complejo, pero en realidad no es tan complejo. En cambio, el tamaño óptimo de los vehículos, según el último modelito que nosotros mostramos, crece y llega asintóticamente hasta un cierto valor, que en el ejemplo que estoy dando son vehículos de 40 pasajeros cada uno. Ahora, esto es la tecnología, pero cuando usted reemplaza la frecuencia óptima acá y el tamaño óptimo de los vehículos, que como usted ve es función del flujo Y, lo que usted obtiene es el mínimo gasto necesario, el mínimo costo social necesario para proveer ese flujo total Y. Y eso se llama la función de costos. ¿Y por qué la función de costos es importante? Porque nos permite entrar a tarifas y subsidios óptimos en transporte público. Nos permite entrar a analizar la economía del problema del transporte público utilizando como base este modelo tan sencillo de una línea y un periodo. Aquí estoy resumiendo lo que hicimos con Antonio Schender en el año 2005, pero que está muy basado en lo que hizo Jansson en el año 1984. Como dije antes, la idea central aquí es que el valor de los recursos consumidos, que depende de la frecuencia y del tamaño de los buses, uno lo puede expresar de esa manera, tiene un óptimo, y ese óptimo depende del nivel de pasajeros que uno esté movilizando. Cuando uno lo coloca en esta ecuación, obtiene la función de costo. Y de esta función de costo, usted puede obtener los costos medios, dividiendo por I, los costos marginales, derivando por I, los puedo obtener para el costo total, los puedo obtener para los operadores y también para los usuarios. Ahora, ¿por qué para el caso de los usuarios es importante el costo medio? Porque el costo medio de los usuarios es, en realidad, el valor medio de nuestro tiempo, ¿correcto? Que es parte de la tarifa que nos deberían cobrar, pero es una parte que nosotros ya pagamos. Así que cuando encontremos la tarifa óptima vamos a tener que restar ese costo medio. Este grafiquito permite explicarlo muy bien. Aquí, perdonando el anglicismo, eh, simulando con las cifras que les di antes, aquí tenemos el costo medio total, aquí tenemos el costo marginal total y aquí tenemos el costo medio de los usuarios. Recuerden que el costo medio de los usuarios es el valor medio de nuestro tiempo asignado al movimiento en transporte. Aquí hay un teorema que usted va a tener que aceptar nomás, porque las condiciones bajo las cuales ese teorema corre, de bienestar en economía, que dice que la tarifa óptima es igual al costo marginal. Por lo tanto, si yo aquí coloco esta función de demanda, el, la tarifa óptima, el precio óptimo está dado por la intersección entre la demanda y el costo marginal. ¿De acuerdo? Eso va a tener que tomarlo como garantido, lo lamento. Pero usted puede tener referencias para ver bajo qué condiciones eso ocurre. Lo interesante es que esto es la tarifa óptima, por lo tanto. ¿No es cierto? Esta barrita que está aquí. Pero como le dije antes, esto que está aquí, que es el costo medio de los usuarios, ya está pagado por cada uno de nosotros. ¿Y qué es? Nuestro tiempo. Por lo tanto, lo tengo que descontar. Porque nuestro tiempo, nosotros ya incurrimos en eso, lo percibimos ya. Luego, esta tarifa óptima monetaria, que incluye plata y tiempo, le resto nuestro tiempo y me queda esta tarifa P asterisco que está aquí. ¿Por qué esta tarifa P asterisco es tan importante? Porque si esto es el costo medio total y esto es el costo medio de los usuarios, la diferencia entre estas dos curvas es el costo medio de los operadores. Y resulta que esta barrita P asterisco es menor que el costo medio de los operadores. ¿Qué significa esto? Que con esa tarifa, que es la tarifa monetaria óptima para el correcto diseño del sistema, no cubre los costos de operación y adquisición de los vehículos y por lo tanto se requiere esto que está aquí, que es el subsidio óptimo. Es importante recalcar que este subsidio óptimo
se debe a la incorporación del costo de los usuarios, a las economías de escala. Recuerde usted que esto está dibujado con el tercer modelo. El tercer modelo incorpora deseconomías de escala debido al aumento del flujo, aumento del número de pasajeros que suben y bajan, aumento del tiempo de ciclo. En otras palabras, un efecto, una deseconomía de escala provocada por el aumento del flujo sobre los pasajeros que ya van en el vehículo. Pero a eso hay que sumarle las otras economías de escala que tienen que ver con la espera. Y como el tiempo de espera pesa más en, en este sistema, el minuto de espera es más cargante, por decirlo de alguna manera, que el minuto de viaje, termina pesando más y por lo tanto domina la existencia de economías de escala. La pregunta que muchos de ustedes deben estar haciendo en este minuto, usted, señora, en este minuto se está haciendo esta pregunta: ¿qué ocurre si no se subsidia? ¿Qué pasa si no se subsidia? Bueno, si no se subsidia y usted quiere cubrir con la tarifa, lo mejor es operar en ese puntito que estoy señalando acá, ¿ya? Donde la demanda es igual al costo medio total, yo le resto el costo medio del usuario y esta tarifa que está aquí sería la tarifa que no requiere de subsidio. Pero eso tiene un efecto sobre las frecuencias, sobre el tamaño de buses y posteriormente, no lo veremos inmediatamente, sobre la estructura de rutas. Ahora viene la transparencia más compleja de las que tengo que mostrar, pero por eso me demoraba tanto en esta, para que la otra fluya un poquitito más amigablemente. ¿Qué ocurre si usted diseña sin subsidio? Esto, es decir, imponiendo una restricción financiera, que puede ser de varias familias, pero yo lo estoy anotando de alguna manera. Esto lo tratamos y lo publicamos el año 2009 con Antonio Schwender en la revista Transportation, el efecto de una restricción financiera sobre el diseño óptimo de los servicios de transporte público. Le quiero decir que, adelantando un poco a la historia completa, eh, cuando el ex ministro Gómez Lobo leyó este artículo, él no solo me dijo a mí, le dijo a gente públicamente: este artículo es muy importante porque esto demuestra en qué nos equivocamos. Lo cual, por supuesto, habla muy bien del ministro Gómez Lobo. No es frecuente escuchar ese tipo de cosas. El problema que se plantea aquí es, por supuesto, minimizar el valor de los recursos consumidos, que, como ya les mostré en este modelito muy sencillo, depende de la frecuencia y del tamaño de los buses, que es la suma de los costos de operadores más costos de usuarios. Pero vamos a incluir ahora una restricción. Esta restricción dice que el precio por el flujo, es decir, la tarifa por el flujo, debe ser mayor o igual que el costo de los operadores. Ahora, esto puede tomar varias formas, ¿eh? Puede tomar varias formas, y ya las vamos a ver. Una de las formas más interesantes es cuando yo impongo una tarifa exógenamente, porque lo que estoy diciendo es que el costo de los operadores tiene una restricción financiera. Es decir, el costo de operadores no puede subir de cierto monto. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. Nosotros resolvimos este problema analíticamente y, por obvio que parezca para muchos de ustedes, esta solución que está aquí, eh, cuando la obtuvimos con Antonio, nos dimos cuenta de lo que había pasado. Efectivamente, esta solución en frecuencia óptima y tamaño de buses óptimos es exactamente igual que la formulita que yo le presenté para el modelo sin restricción financiera, salvo un detallito: este 1 más mu que divide al valor del tiempo de espera, al valor del tiempo en el vehículo, al valor del tiempo de espera, al valor del tiempo en el vehículo. Lo cual nos llamó la atención muchísimo. ¿Qué es mu? Mu es el multiplicador de Lagrange, el multiplicador, la variable dual, si usted quiere, de esta restricción financiera. Y gracias a nuestro queridísimo colega Roberto Cominetti, nosotros mostramos que ese mu crece cuando esta restricción es cada vez más fuerte. En otras palabras, cuando el costo a cubrir, perdón, el costo no puede pasar un total que es cada vez más chico. A medida que yo achico esto que está acá, cuando hago más fuerte la restricción, cuando más restricción financiera le pongo al sistema, cuando menos presupuesto le doy al sistema, más grande es este mu. El que mu crezca o digamos, el que mu crezca cuando esto de aquí decrece, es, en el paper, es algo que tenemos que agradecer a Roberto Cominetti, así que si está escuchando, muchas gracias, Roberto, una vez más.
Él está actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez, entre paréntesis. Es de toda justicia decirlo. Y esto que está aquí es la representación gráfica de lo que les estoy tratando de explicar en esto otro. Por eso me di tanta maña para explicarlo esto, porque este es la tarifa óptima, el subsidio óptimo. Si uno quisiese cubrir costos de operaciones y utilización de equipo, lo que tiene que hacer es pasarse a este otro punto que hemos llamado O, acá, que está acá arriba, y hasta ahí no hay ningún problema, porque aquí yo estoy fijando el precio. O sea, si subo de P asterisco a P0, yo cubro exactamente el costo y este problema se resuelve todavía mu vale cero, si usted quiere. Pero ¿qué pasa si esta tarifa con la cual yo podría cubrir el costo de los operadores me resulta muy alta? Recuerde usted que una de las condiciones de diseño era no cambiar la tarifa, ¿ya? Si esta tarifa resulta yo muy alta y usted la empieza a achicar, entonces se sale de las reglas del juego. Usted ya no puede considerar esto como las funciones de costo, es una función de costo modificada, que yo les he representado aquí como AC' y ACU'. No les voy a mostrar las matemáticas, pero lo interesante aquí es que para achicar la tarifa con la equivalencia de una restricción financiera más fuerte que la necesaria para cubrir exactamente los costos de operación en este punto, que de alguna manera es como autofinanciamiento sano, si usted eh, alguien me va a cobrar por, por haber dicho eso. Lo que pasa aquí es que hay un rediseño del sistema. Y vamos, así como pasamos de la ingeniería a la economía, pasamos por la economía, volvamos ahora a la ingeniería. Y aquí está la ingeniería. Cuando usted pasa del punto óptimo al punto O, pasó en las frecuencias de aquí a acá. Es decir, yo me sigo moviendo en frecuencia óptima, pero reduzco la frecuencia y reduzco un poquito, pero no tanto, el tamaño de los vehículos. Se ahorra plata. ¿Por qué? Porque las flotas necesarias son menores, las frecuencias son más bajas, se ahorra dinero. Pero ¿qué pasa cuando ahora la tarifa no me gusta y yo quiero mantener la tarifa inicial? Aquí yo dibujaba una tarifa cualquiera menor que P0, dibujaba una tarifa PA, menor que P0 que cubre los costos de operación y de utilización de equipo. En ese caso, lo único que puedo hacer es modificar estas relaciones técnicas y acercarme, que es lo que me dicen estas ecuaciones que están acá, al tamaño de bus que cubre los costos de operación y a la frecuencia que cubre los costos de operación solamente. ¿Ya? Y aquí empieza a operar esta idea que una frecuencia más baja con buses más grandes es más barata. Por lo tanto, mientras más apriete la restricción financiera, más baja la frecuencia y más alto el tamaño de los buses, terminando en un punto como A. Eso es lo que quería mostrar en el caso del diseño sin subsidio. Continuemos. ¿Qué pasa con el troncal alimentador? El artículo que yo les mencioné de Guillermo Díaz, Andrés Gómez Lobo y Andrés Velasco en el 2002, les repito que esto también es un documento de trabajo en la Universidad de Harvard, entiendo que de la Kennedy School of Government, interesante escuela esa. El ejemplo que ellos daban era el siguiente, mire, si usted tiene tres potenciales orígenes y un destino, y este origen está intermedio, entonces usted desde A a D tiene 100, desde B a D tiene 100, y desde C a D tiene 100 pasajeros por unidad de tiempo, lo mejor que puede hacer es hacer un recorrido que sirva de A a C, otro recorrido que sirva de B a C, aquí se juntan los 300 pasajeros, y con estos 300 pasajeros usted puede usar buses más grandes para llevar los mismos 300 aquí con tres flotas. Aquí lo lleva con una sola flota de buses más grande y por lo tanto más barato. Y la conclusión de los autores era, por lo tanto, este sistema es mejor. Este básicamente fue la idea del troncal alimentador y la idea que había de lograr un sistema más barato. ¿Qué es lo que echamos de menos? Nosotros echamos de menos el costo de los usuarios, ¿no es cierto? Entonces lo que hicimos, varios años más adelante, con Antonio Schwender y con Claudia Bravo, que hizo la tesis con nosotros, hicimos el análisis completo. En otras palabras, lo que tomamos fue el, el costo de espera, el costo de viaje en el vehículo, el costo de transbordo, porque aquí hay un costo de transbordo percibido por las personas, es algo que importa a las personas. No es cierto que a las personas no les importe transbordar. Luego, cuando estamos hablando de diseño de estructura de líneas, el costo de transbordo empieza a ser importante. Entonces lo que hicimos fue demanda paramétrica. Si ustedes quieren llegar a este ejemplo, tienen que reemplazar este alfa por 2/3. Entonces aquí les queda y lo colocan adecuadamente, que es 300 el total de pasajeros.
Entonces 2/3 por 300 les queda 100 aquí, 100 acá y 100 acá al mes. Y nosotros minimizamos costo de operación, costo de operadores más costo de usuario, pero con varias alternativas. Estas son las directas, que es el caso de acá. Estas son las exclusivas, las que están acá. Estas son las directas, estas son las feeder trunk, es decir, troncal alimentador, y estas son las compartidas. Y aquí les voy a mostrar, el tiempo pasa, les voy a mostrar rápidamente el resultado. Aquí es importante cuánto vale el costo de transbordo, ¿ya? Y nosotros aquí tenemos, esto es lo que se llama el Pure Transfer Penalty, que es la penalidad por transbordo, que es más allá de la espera y de la caminata dentro del lugar donde se hace el transbordo. Esto es lo que le importa al individuo quebrar el viaje. No es más que eso. El tiempo de espera ya está metido acá en el modelo. Lo que no está metido es el costo de transbordo. Esto nosotros lo estudiamos en el último paper que estoy mostrando aquí. Lo publicamos en el año 2018 y tenemos un segundo paper que está siendo sometido. Y nuestra estimación dice que medido en vehículos, minutos equivalentes en vehículos, es del orden de 15 minutos equivalentes en vehículos. Resultado de todo esto es que para valores de alfa superiores a 0,5, si es que ese valor fuese 0, las troncales alimentadoras no son las mejores. Basta con que nosotros coloquemos un valor real como es este. O un valor, de hecho, esto está sacado como un valor bajo en el paper de Curry, que mueve esto entre 5 y 50 minutos equivalentes por vehículo, así que tomamos 2 y tomamos 22. Usted se da cuenta que la importancia del feeder trunk disminuye en esta solución. Y por lo tanto, nuestra gran conclusión era que el feeder trunk era completamente inadecuado. Ahora, antes que Rodrigo Quijada me diga, pero con ese modelito, profesor Jara, usted no puede sacar tales conclusiones. Bueno, yo estoy usando el mismo modelo que se usó para defender, pero aquí está un modelito un poquito mejor. Esta es una representación de una ciudad, que voy a ir bastante más rápido para permitir preguntas más adelante. Esta representación de ciudad considera un sistema central un centro, digámoslo así. Estos son N zonas, cada una de las zonas tiene una periferia y un subcentro, de forma tal que la gente viaja desde las periferias Punta Mañana, desde las periferias a este subcentro, a los demás subcentros y al CBD, desde cada periferia. Esta es la representación simétrica, que a veces se puede hacer, a veces no, y la estructura de demanda es muy sencilla, es un número de viajes totales igual a Y, igual desde todas las periferias, Y partido por N, por lo tanto, el número que se distribuyen en A desde una periferia y B desde los subcentros, es decir, las periferias y los subcentros generan viajes, los subcentros y el CBD atraen viajes. Nosotros definimos aquí alfa, beta y gamma como viajes desde las periferias al CBD, desde la periferia al subcentro y desde los subcentros al resto de los subcentros, de forma tal que alfa más beta más gamma vale 1, y en segundo lugar, que cuando alfa tiende a 1 tiene usted una ciudad monocéntrica, cuando beta tiende a 1 tiene una ciudad policéntrica, y cuando gamma tiende a 1 tiene una ciudad dispersa según la definición que se usa normalmente. Y aquí damos un ejemplo en este artículo que publicamos en Networks and Spatial Economics, NET, en el año 2017, hace 3 años atrás, y mostramos cómo se podía representar Santiago, Burdeos y Los Ángeles, que es una ciudad dispersa, Burdeos una ciudad policéntrica que tiene un beta que lo calculamos de varias fuentes como 0,72, en cambio Santiago es una ciudad bastante mixta, donde tiene mucha importancia los viajes a los subcentros no propios, hacia otros subcentros. Con este modelo de ciudad, nosotros analizamos las estructuras óptimas, echando a pelear 4 estructuras. De hecho, les quiero confesar que el título de óptimo en este artículo publicado en la principal de nuestras revistas, que es Transportation Research, es abusivo, porque en realidad es óptima dentro de estas 4 que son genéricas. Tenemos un paper más completo que no voy a citar acá porque es donde comparamos con otras heurísticas posibles, es decir, soluciones aproximadas. Aquí cada una de estas estructuras, las directas, la troncal alimentador, la hub and spoke y las exclusivas, pueden ser resueltas de manera exacta en términos de su frecuencia y tamaño de buses. Me voy a saltar este monito que está aquí, pero solamente les muestro que la feeder trunk poquitito. Y ahora les muestro este monito que está acá, donde aquí está alfa, esto está hecho con beta igual gamma, es decir,
los viajes atraídos del propio subcentro y al resto de los subcentros son en proporción iguales. Aquí movemos alfa, que son los viajes hacia el centro desde las periferias, y aquí tenemos el total de viajes en esta ciudad paramétrica. Lo interesante es que aquí, prácticamente para cualquier valor de alfa, a medida que crece I, usted pasa de una estructura óptima hub and spoke, es decir, esta que está aquí, todos van al centro, desde ahí se distribuyen, el recorrido circular, a las directas y luego a las exclusivas. La feeder track no gana nunca, y la feeder track fue la que nosotros implementamos acá. La pregunta que algunos de ustedes se deben estar haciendo en este minuto es, bueno, en el caso de frecuencia y tamaño de bus, está muy claro la fuente de economías de escala. Usted la mostró, espero que la recuerden en este minuto. El efecto fundamental es sobre el tiempo de espera, pero también hay otros efectos que yo no detallé. Pero ¿qué pasa cuando crece la demanda con la estructura de red? O sea, ¿qué causa economías de escala cuando la red se adapta al crecer la demanda? Y lo que ocurre es que disminuye el número de transbordos. Piense que aquí yo le dije que pasábamos de hub and spoke a directas a exclusivas. Y lo que ocurre cuando esa transición pasa, cuando aumenta el volumen de demanda, es que las rutas se hacen más cortas. Las rutas de los pasajeros se hacen más cortas, van menos tiempo en el vehículo, no menos tiempo, menos distancia en el vehículo en estricto rigor, hay menos paradas y hay menos transbordo. Ocurren estas tres cosas. Nosotros decimos que, y esto lo usamos en inglés, que directness aumenta. Cuando aumentan el flujo total, las estructuras óptimas se arreglan de tal manera que aumenta el directness. Es decir, disminuye el número de transbordos, disminuye la longitud de las rutas de los pasajeros y hay menos paradas, como estoy mostrando en estos tres gráficos. Esto lo publicamos este año en Economics of Transportation, pero además hay un paper que está a punto de ser aceptado, no debería yo decirlo porque toco madera, y que es esto que está aquí, que es la densidad de líneas, es decir, el número de líneas en paralelo que pueden ser servidas en una ciudad, en un mismo par. Recuerden que en la ciudad la estamos describiendo de manera muy agregada. Y aquí dice que el número de líneas en paralelo aumenta a medida que el número de pasajeros aumenta. Por lo tanto, aumenta el número de pasajeros, hay menos transbordo. O sea, las líneas se arreglan óptimamente, deben ser arregladas óptimamente de forma tal que haya menos transbordo, rutas más cortas, menos paradas y mayor densidad de líneas, es decir, menor distancia entre los recorridos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Lo comentábamos con Gabriela Álvarez antes de entrar a este seminario. Eso es importante porque el tiempo de acceso a los paraderos disminuye. Hay zonas de Ñuñoa, nuestro barrio, en el cual, al menos mi barrio hasta ahora, en el cual usted tiene que caminar muy poco en cualquier dirección para encontrar un recorrido. Y eso es porque la densidad de líneas aumenta cuando aumenta también el volumen de pasajeros. Entonces, síntesis técnica primero. La técnica y la economía son parte de un mismo problema. Es decir, el diseño, las tarifas, los subsidios óptimos son todos parte de un mismo problema. Segundo, el diseño estratégico yo lo he analizado con tres grandes componentes: red de recorrido, frecuencias y tamaños de vehículos. Tercero, el fundamento de los subsidios en transporte público está basado en las economías de escala, en el costo de los usuarios, es decir, básicamente el tiempo de los usuarios. Y esto es porque a medida que crece el volumen de usuarios y usted va adaptando el sistema óptimamente, los servicios son más frecuentes, son más directos y son más densos. Es decir, disminuyen los tiempos de espera, disminuye la longitud de los recorridos, no, perdón, no de los recorridos, la longitud de las rutas de los usuarios y los tiempos de acceso por mayor densidad. Mostramos también que la imposición de autofinanciamiento impide este diseño óptimo, disminuyendo la importancia del tiempo de los usuarios. Es decir, aunque no se declare el que alguien haya impuesto, probablemente de Hacienda, ¿no es cierto?, una restricción financiera, hace que el diseño no haya sido el óptimo. Cuando usted adapta después, está adaptando algo que fue originalmente mal diseñado. ¿Y en qué consiste este mal diseño? Una flota subdimensionada de vehículos sobredimensionados organizados en troncal alimentados. Antes de que algunos de ustedes me digan, oiga, profesor Jari, ¿por qué no dijo esto usted en su momento? Yo, la verdad, es que lo dije, pero la única forma que tengo de probarlo, hay mucha gente que dice que lo dijo, ¿eh? Yo además tengo esta mala costumbre de escribir, ¿ya? Entonces yo, esto lo publiqué el año 2003,
en la revista universitaria y la Pontificia Universidad Católica, Más vías, más congestión, donde decimos que hay que considerar las fundamentales diferencias en las características operativas y económicas del transporte público y el privado en áreas urbanas, calculando tanto los cobros por congestión como los subsidios al transporte público que conducen al uso óptimo de los recursos. Es decir, yo estaba viendo que se estaba olvidando el subsidio. Algo andaba mal. El subsidio óptimo, no el subsidio ineficiente que cubre la mala conducción del sistema, no, el subsidio óptimo. Eh, En segundo lugar, yo hacía referencia en ese artículo a esto de hacer grandes inversiones en autopistas. Entonces, espero sinceramente que la contradicción entre la política revelada de enfrentar la congestión con más vialidad y la política declarada de mantener la proporción o de no hacerla caer, decían, de usuarios de transporte público se resuelva en favor de esta última. Lo peor que podría pasar es terminar con grandes inversiones en autopistas y transporte público sin solucionar la congestión. Y el 2005, en el Anuario de Chile, de la Universidad de Chile, publiqué este artículo, Transporte Urbano en Santiago, la carretera delante de los bueyes, donde, fíjense, esto 2 años antes de Transantiago, cabe preguntarse si el aumento del tiempo de transbordo, el posible aumento de la tarifa, la disminución, que finalmente no ocurrió, ¿eh? La disminución de la frecuencia y la mayor ocupación de los buses, aumento del tiempo de transbordo, disminución de frecuencia y mayor ocupación de los buses, podrán ser contrarrestados en la percepción de los usuarios solo con el esperado aumento de calidad de los buses, que era lo prometido. Y todo esto en un contacto de Santiago se llenará de autopista. Habrá señal más clara que este panorama, para que sigamos subiéndonos al automóvil. En otras palabras, estaba diciendo yo ahí, esto va a conducir a que la gente compre más automóviles, que es exactamente lo que ha ocurrido. Así que no quiero decir te lo dije, pero te lo dije. ¿Qué ocurrió hace poquito? El presidente Lago acaba de sacar el segundo volumen de sus memorias. Y yo me emocioné muchísimo al leer este extracto del prólogo a sus memorias, porque estamos hablando del año 2020. Estas cosas que yo escribí están entre el 2003, el 2005, las cosas que publicamos ya llevan más de 10 años algunas, algunas llevan 17 años. Fíjense lo que dice el presidente Lago. Mi responsabilidad fue haber aceptado de manera progresiva en los distintos modelos con que se trabajaba que se disminuyera drásticamente el número de buses de 7.000 a 4.000, apuntando a que la diferencia podría ser absorbida por las redes que se estaban incorporando en el metro. Ahí hubo sin duda un exceso de voluntarismo por obtener cifras que fuesen manejables desde el punto de vista presupuestario. Tengo que asumir la responsabilidad de haber dado inicio a un programa sin tener los resguardos suficientes en cuanto a su operación y forma de financiamiento. Yo creo que esto no debe ser fácil de ser escrito. Yo me alegro de que haya sido escrito y me alegro por varias razones, no solo porque, no quiero decir que lo dije, pero te lo dije, que se lo digan a uno después de 15 años, no deja de tener mérito, pero además yo siento que habla bien del ex presidente Lago. Ahora, él agrega ahí, y lo voy a mencionar aquí, en el prólogo, un parrafito sobre las autopistas, dice, en el tema de las autopistas concesionadas, interurbanas y urbanas, las que me interesan a mí aquí son las urbanas, dice que las concesiones fueron un instrumento indispensable porque el déficit que había en materia de infraestructura era enorme. Vamos a volver sobre esto del déficit de infraestructura, es decir, el presidente Lago aquí en su memoria está defendiendo las concesiones, ahora quiere que tengan las concesiones. El año 2003 era presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería y Transporte y en una de las poquísimas entrevistas que me hizo el Mercurio, la cantidad de cartas que mandé al Mercurio no publicadas fueron notables, yo dije lo siguiente, lo que está marcado aquí en rojo: si se actúa solo en el sentido de hacer las obras que la gente puede pagar, recuerde usted que en las concesiones la idea es que la gente pague en el largo plazo lo que se está invirtiendo. Yo creo que hay otro tipo de créditos y cosas involucradas, pero básicamente la idea, esto es lo del TAC, ¿no? Lo del TAC. Entonces, si se actúa solo en el sentido de hacer las obras que la gente pueda pagar, van a existir, cosa que ya sucede, excelentes carreteras y transporte privado para la gente del sector oriente de la capital y quienes viven en la Pintana. Gente de escasos recursos no va a poder financiar más que un adecuado sistema de transporte público. Esto fue una entrevista dada en el año 1993. Y esto apuntaba lisa y llanamente a que no es lo mismo diseñar para que la gente se mueva que diseñar para que la gente que pueda pagar se mueva. En el primer caso estamos hablando de un ciudadano, una ciudadana
un voto. En el segundo caso estamos hablando de cada persona pesa tanto como dinero tenga en el bolsillo. En otras palabras, el reino de los votos monetarios. Y este dibujo que está ahí se lo debo a nuestra exalumna Anita Norambuena, que me encantaría que nos estuviera escuchando, porque finalmente en uno de los libros de crónicas que publiqué no pudimos incorporar esos dibujos tan lindos que hizo para ilustrar las crónicas. Eh, Vamos ahora a la parte que probablemente para mí tiene una connotación más ingrata, del papel de los técnicos. La pregunta central es cómo es posible que esto se haya dado. O sea, cómo es posible que ingenieros, buenas personas, buenos padres de familia, buenas madres de familia, eh, hayan hecho este diseño y que los funcionarios técnicos que trabajaban en el sector no hayan protestado. Bueno, mi punto aquí es que todo esto requiere una excusa. Uno tiene que inventarse una historia para poder vivir con ella, una mirada que justifique lo planeado, una forma de ver las cosas, ¿ya? Una forma de mirar el problema. Desde el punto de vista técnico, yo creo que lo central fue, y esto se ha puesto de moda este último tiempo, yo leo con mucho interés los análisis que hace este grupo Espacio Público, donde está nuestro colega Eduardo Engel, entre otros, en que él dice que es terrible esta cuestión de que el sector público pida modelos y se quede con aquellos que sirven para avalar lo que el sector público quiere hacer, lo cual es una forma muy terrible de operar, ¿cierto? Entonces, hay un análisis teórico, como yo mostré, que se puede hacer sin considerar el costo del usuario. O sea, usted puede meterse al bolsillo el costo del usuario, que es equivalente a la restricción financiera, ¿ya? Entonces, con eso, usted genera retornos constantes de escala. Genera modelos que lucen parecidos, pero tienen retornos constantes de escala. Y los retornos constantes de escala no requieren subsidios. Entonces no son necesarios. Entonces usted presumiblemente ha inventado un modelito en el cual está justificando el no financiamiento, el no al subsidio óptimo. Lo segundo, y esto es anecdótico, y aquí le estoy hablando de gente estupenda, de gente, muchachos bien intencionados, todos convencidos de que estaban haciendo una cosa magnífica al ahorrarle esta enorme cantidad de plata al Estado. Estamos llegando a 4.500 buses, Sergio. Estamos llegando a 4.500 buses, pero las frecuencias van a ser muy bajas, pero estamos llegando, le estamos ahorrando mucha plata al Estado. Esto otro, que también fue popular en su momento, mira, aquí lo importante es cambiar el sistema, o sea, nosotros pasamos de esta cosa muy artesanal a esta cosa empresarial, bonita, y después lo arreglamos. Ya ve usted a dónde llegamos con eso. Y aquí retomo lo que nos recuerda el expresidente Lagos, la cosa del déficit de infraestructura. Vuelta a Robert Moses, que cuando hay este déficit de infraestructura que nunca ha sido definido, nunca ha sido, yo he preguntado esto en múltiples seminarios, no le quiero dar nombres aquí porque hay gente que ahora trabaja para las autopistas, pero ¿por qué el déficit de infraestructura siempre se interpreta en términos de que faltan autopistas y no de que faltan, por ejemplo, corredores segregados bien operativos, ¿ya? Que operen de manera BRT, ¿ah? Bus Rapid Transit? ¿Por qué no se piensa en esos términos y se piensa más bien en términos de autopista? Entonces uno dice, ¿cuáles son los estímulos para que los técnicos operen de esta manera? Yo podría aquí recordarle a Skinner, ¿ah? El padre del conductismo, que dice que el dinero es el moldeador de la conducta más efectivo de todos los dineros, es decir, el salario es lo más importante. Le podría recordar a Jean-Paul Sartre con todo su análisis de la alienación. Para aquellos que quieran la referencia, la conferencia de Araraquara me parece a mí la más interesante. Por último, yo le podría citar el libro, me parece que es del año 68, de Herbert Marcuse, teórico de la escuela de Frankfurt, sociólogo, un tipo muy, muy interesante. Tiene un libro del año 68 que se llama An Essay on Liberation, un ensayo sobre liberación, y tiene un capítulo dedicado a esto de las necesidades inducidas socialmente. Esta es mi interpretación de lo que él escribe, donde básicamente habla de esta cosa en la cual nosotros los seres humanos, el sistema nos conduce a ser muy consumidores, a operar de cierta manera. La búsqueda de riqueza, de fama y de poder. Y hablando de poder, el papel de los técnicos. ¿Es el conocimiento una fuente deseable de poder? Porque muchos de ustedes deben estar pensando en este minuto, mira qué lata, ¿por qué no le habrán dado el poder de decisión a los técnicos?
Yo no solo no estoy defendiendo eso, yo me opongo férreamente a eso. Me opongo férreamente a eso. Y ya lo voy a ilustrar por qué. Piense usted que las fuentes del poder son varias. Una es la nobleza, ¿no es cierto? Mire, yo tengo sangre azul, soy conde, hijo del no sé cuánto, y por lo tanto yo heredo este sector de terreno donde soy el conde de Chiloé. Segundo es la riqueza, ¿no es cierto? Fuente de poder, mire, yo mando porque yo soy rico. Tercero, por supuesto, son las armas. Yo mando porque yo tengo el ejército más poderoso. Después, no, con esto no agoto, por supuesto, está el designio divino. Yo mando porque soy un comendado por Dios A, Dios B, Dios C, Dios D. Soy designio divino. ¿Ah? Ese está en el poder. Ninguna de estas fuentes de poder es una fuente de poder que es erosionada cuando se demuestran equivocaciones. O sea, usted puede estar equivocado, pero si su fuente de poder es nobleza, riqueza, armas o designio divino, dice, sí, ok, me equivoqué, pero eso no erosiona mi fuente de poder. ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa cuando el conocimiento es fuente de poder? Es decir, deme usted a mí el poder porque yo sé más que usted, porque yo estudié más que usted. Ese es problemático. Y eso lo voy a sintetizar por alguien que lo dice mucho mejor que yo. En su libro Los Nuevos Mandarinos, Nuevos Mandarines, que en inglés se llama American Power and the New Mandarins, de hecho en castellano se llama La responsabilidad de los intelectuales. Mi amigo Jaime Gibson aquí sería sensato que yo lo recordara. Yo digo que él inventó esto, ¿eh? A mí me encantaría haberlo inventado yo, pero yo creo que él lo inventó cuando me dijo, ¿sabes por qué ya no persiguen a los intelectuales en Chile? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué? Porque no queda ni uno. Bueno, ok. Eh, los nuevos mandarines. ¿Qué razones hay para suponer que aquellos cuya pretensión de hacerse con el poder se basa en el conocimiento y en la técnica serán mejores al ejercerlo que aquellos cuya pretensión se basa en la riqueza o en su origen aristocrático? Por el contrario, puede esperarse que el nuevo mandarín será peligrosamente soberbio, agresivo e incapaz de aceptar el fracaso en comparación con su antecesor, cuyas pretensiones de poder no se veían rebajadas por su sinceridad respecto a las limitaciones de su conocimiento. En otras palabras, cuando la fuente de poder es el conocimiento, reconocer un error erosiona la fuente de poder, es la forma de acceder al poder más soberbia de todas. Algunas conclusiones y con esto termino, ya me he alargado demasiado. Primero, los proyectos de ingeniería tienen efectos políticos, por supuesto, no declarados. Espero haber mostrado que fue la imposición de autofinanciamiento, es decir, lo que vino de Hacienda, más bien, lo que marcó la ingeniería del proceso, terminando en una flota subdimensionada de vehículos sobredimensionados, organizados en un esquema troncal alimentador. Espero haberles mostrado también que el subsidio óptimo está básicamente determinado por las economías de escala que se provocan por aumento de frecuencia, de espaciamiento, disminución del espaciamiento, disminución de los recorridos de los individuos, disminución de las paradas y los transportes, que son básicamente el impacto sobre nuestro tiempo. En otras palabras, las externalidades positivas que existen en el sistema de transporte público a medida que aumenta el número de usuarios, favorece al número de usuarios, por definición. Aumenta el número de usuarios y el diseño adecuado, adaptativo, óptimo del sistema favorece a los usuarios, provocando lo que he señalado en el punto 3. Eh, Aquí viene una parte terrible, porque el subsidio óptimo, no se los demostré aquí, pero es factible de ser demostrado, cae al crecer el número de usuarios. Es decir, el subsidio óptimo va disminuyendo a medida que usted trae más gente al transporte público. Por lo tanto, el mal diseño tiene un doble pecado. No solo se le hizo un daño a esta generación, se le hizo un daño al futuro, porque si hubiese sido bien diseñado, habríamos sido el paraíso del sistema de transporte público y habríamos atraído más usuarios al sistema de transporte público, no como ahora que está bajando en viajes motorizados. Yo entiendo que el número de viajes en automóvil, bueno, no en las condiciones actuales, pero en condiciones de hace un año atrás, eh, 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 superaba con creces el 50% de los viajes motorizados. Es decir, toda la gente hoy día quiere comprarse un auto, tal como era fácil de predecir. Por lo tanto, un doble pecado del mal diseño, porque a medida que disminuye el número de usuarios en transporte público, el diseño tiene que adaptarse en desventaja del resto. Es decir, está operando el sistema, en vez de ser un círculo virtuoso, se está convirtiendo en un círculo vicioso, lo que se llama la espiral de deterioro en transporte público.
Mi sexta conclusión es que mantener la independencia del análisis es muy importante. En otras palabras, no comprometerse ni como clientes ni como asesores de los tomadores de decisiones, sino contar nuestras cosas de manera gratuita, ¿ah? Y gratis, sin compromisos, para que primero podamos reconocer nuestros errores y segundo, poder discutir cuando los tomadores de decisiones toman aquellos modelitos que les sirven más para las decisiones que ya tienen tomadas. La independencia de análisis es muy importante. Lo de las nubes negras no lo voy a desarrollar. Mérito de reconocer errores, ya lo he mostrado aquí. Yo aprendí esto en el MIT, el Premio Nobel de Economía Daniel McFadden. Publicó un paper muy importante que era las preferencias reveladas de la burocracia pública, que es un análisis sobre excedente del consumidor, y luego se publicó una corrección. Y cuando yo fui expuesto a ese paper de McFadden, por el propio McFadden, que fue profesor mío en dos cosas, y fue miembro de mi comité de doctorado, y presentó mi libro, además, eh, gracias a las gestiones de Marcela Munizaga, eh, eh, el, McFadden siempre mencionó su paper tan famoso diciendo, pero que contenía un error que fue corregido posteriormente por... Muy importante mérito de reconocer errores. Y aquí mis saludos particulares a Andrés Overlo y por supuesto al expresidente Lago, que lo hizo 15 años después. Termino diciendo que esto que yo acabo de decir aquí puede llegar a ser peligroso. O sea, alguna vez nosotros tuvimos que batallar por miedo a la disensión política, en un sistema en que tuvimos serios problemas en la libertad universitaria. Yo espero que eso no se transforme en el miedo a disentir técnicamente. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Pasaremos a la ronda de preguntas del público. Ya, una pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los avances que han permitido ampliar los límites del conocimiento en su área de desempeño en beneficio de la sociedad? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Pregunta amplísima que uno podría desarrollar de varias maneras. Eh, en términos del conocimiento, yo le diría que hay muchas que se podrían mencionar. Probablemente una de las más importantes es la enorme accesibilidad a datos de movilidad, a datos de movilidad. Nosotros tenemos una colega en el grupo de Ingeniería de Transporte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que ha desarrollado métodos, por ejemplo, para estimar dentro de cierto rango de error, por supuesto, matrices de origen-destino, déjeme exagerar un poco, casi instantáneamente. O sea, el manejo de información hoy día permitido por todos estos instrumentos que permiten localizar la gente, seguir las trayectorias de los vehículos, todo lo que es la telecomunicación, es muy importante. Lo segundo, y yo creo, aquí no lo digo por coyuntura, ¿eh? Es muy importante reconocer hoy día que muchos desplazamientos que han sido sustituidos por otros, y pueden ser sustituidos porque, por ejemplo, los trámites hoy día se pueden hacer eh, telemáticamente, por Internet. ¿Ya? Eh, Eso significa que usted reemplaza desplazamientos al banco, desplazamientos a comprar cosas por procedimientos que son eh, hechos por Internet. Hoy día sabemos que hay muchos tipos de trabajo que se pueden realizar por Internet, pero eso plantea dos desafíos, Francisca, dos desafíos. El primer desafío es que todos aquellos sistemas, servicios públicos, educación en particular, pero también los servicios públicos, los que nos proveen de agua potable, luz, alcantarillado, eh, eh, servicios telefónicos, de comunicación, tienen que funcionar muy bien. Todos los servicios públicos hoy día tienen que funcionar muy bien en términos de sus teléfonos, en términos de sus sitios web, en términos de la disponibilidad de acceso a eso. Los mails tienen que funcionar muy bien, tienen que responder muy ágilmente.
Si todo eso logra que usted sustituya viajes, descarga mucho el sistema de transporte. Y por otra parte, eso hace que cosas como la fibra óptica pasen a ser infraestructura vital hoy día. Piense usted que si se reemplazan los viajes por comunicación remota, uno puede reasignar la flota espacialmente en aquellos sectores de la población cuyo trabajo no puede ser reemplazado de manera remota, donde la gente tiene que desplazarse. Así que ahí tiene dos cosas importantes en las cuales se ha avanzado en el conocimiento que yo creo que es fundamental. Aunque no lo crea, también las matemáticas de estas cosas han avanzado muchísimo, pero eso probablemente es para extenderse demasiado. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya. David Alegría dice, entiendo que los modelos se realizan en base a datos y condiciones óptimas de funcionamiento, pero ¿qué sucede cuando ocurren problemas en los supuestos y estos cambian por alguna perturbación externa en el sistema? ¿Existen consideraciones en el diseño de las ocurrencias de estas perturbaciones? En otras palabras, ¿se considera la resiliencia del sistema? Muy bien formulada la pregunta y muy interesante. Muchas gracias, señor. ¿Alegría, me dijo? David Alegría. David Alegría, don David. Es muy interesante porque efectivamente yo hice énfasis al comienzo de la presentación en esto que llamé el diseño estratégico. El diseño estratégico considera cifras agregadas que son bastante inamovibles en el corto plazo, con el cual usted puede operar. Y estamos hablando de frecuencias que usted sabe que pueden variar a lo largo del día. Efectivamente usted puede diseñar una flota para una ciudad, o más de una flota, más de un sistema, por ejemplo, buses grandes, buses chicos que pueden operar parcialmente en la mañana, totalmente en la tarde, etcétera, etcétera. Claro, cuando entra al diseño más de detalle, la variabilidad de algunas cosas es importante para el diseño que yo llamaría táctico. Es decir, hay que estar preparados para cuando haya perturbaciones en el sistema. Por ejemplo, usted puede tener su sistema funcionando muy bien, pero de repente se bloquea una calle o aparece una acción como que en alguna municipalidad cerraron una avenida porque le dedicaron el día del ciclista, la cerraron, ¿ya? Lo cual tiene sus méritos, por supuesto. Ese significa que ese arco no va a poder ser usado y usted tiene que momentáneamente rediseñar los recorridos. Esas adaptaciones tácticas pertenecen a otro nivel de operación y no al tipo de modelos que yo he presentado aquí, pero ciertamente esos otros niveles existen. Hay una unidad eh, creada hace muchos años atrás que se llama la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que está vigilando, por ejemplo, la operación de todos los semáforos de Santiago y cómo circulan, y de forma tal que en vez de tener que ir a cada semáforo, usted está detectando los problemas que hay y por lo tanto con algoritmos más o menos desarrollados usted puede ir arreglando las cosas. Note entre paréntesis que el ciclo de los semáforos en la noche es distinto al ciclo de los semáforos en el día. Y eso se debe justamente a que los flujos son completamente distintos. Yo sé que esto no vale para las condiciones actuales, pero en condiciones, llamémoslas así, normales. Así que sí, por supuesto, el tipo de modelos que considera esta variabilidad que usted señala son más bien de este otro carácter. Las variables gruesas en una ciudad están sujetas a variaciones bastante controladas. Doña Francisca. Ya, Cristian Campos. Profesor, ¿qué recomendaciones en el corto, mediano plazo podría dar usted para la ciudad de Santiago en materia de transporte? Eh, gracias, Cristian. A ver, esto se sale un poco del tema de lo que pasó contra Santiago, pero eh, mi impresión es que eh, si empezamos a desplazarnos bajo las nuevas condiciones, porque usted me está hablando del corto plazo, es decir, lo que está ocurriendo hoy día, que es complejo. Imagínese que los buses o el metro pudiesen aceptar del orden de un tercio de la gente que normalmente llevaba. Bueno, en el caso del metro tendría que ser bastante menos, pero no importa. Imagínense que lo que está ocurriendo desde el punto de vista del diseño estratégico es que la misma capacidad ahora va a tener un costo por pasajero que se va a triplicar o cuadruplicar. ¿Ya? Segundo,
Usted no tiene todos los buses necesarios para mover a toda la gente en las condiciones que se está requiriendo. Por lo tanto, la sustitución de viajes, para mi gusto, es fundamental. Todos aquellos viajes que puedan ser sustituidos por operaciones del tipo teletrabajo o operaciones vía Internet, como todos los trámites que ya usted aplica por Internet, todo eso que se pueda hacer tiene que ser cuantificado y tiene que ser mejorado. Esto significa que piense usted que esto está en manos del mismo ministerio, es transportes y telecomunicaciones. En otras palabras, hoy día es particularmente vital que el sistema de telecomunicaciones, eh, en todo sentido, la fibra óptica, que no sea dañada, que funcione siempre, que no se caigan las proveedoras, no voy a mencionar a nadie para que no tener demandas porque no tengo plata para pagar un abogado, ¿ya? Que no se caigan los sistemas de comunicación por Internet, la infraestructura debe ser cuidada. Cuando usted se pasea por Santiago y ve todos estos cables colgando, ¿sabe usted que cuando se reemplaza una por otra, se cortan los cables y no se sacan los cables? ¿Sabe usted que, y esto lo sé por experiencia propia, que hay reparaciones que se hacen en que alguien desenchufa un interruptor que está ahí a 5 o 6 metros de altura, interrumpiendo la comunicación vía Internet? Eso es un atentado a la salud y al trabajo hoy día en Santiago. Y la razón es muy simple. Eh, si nosotros hoy día queremos, yo hoy día puedo dar este seminario porque lo estamos haciendo de manera remota. ¿No es cierto? Nadie tuvo que desplazarse para esto. Si eso es posible hacerlo, vamos a poder sustituir viajes y vamos a poder reasignar flota a los sectores donde hay personas que sí tienen que desplazarse para hacer su trabajo, que no puede ser hecho en forma remota. Eso sería para empezar a hablar, y el resto de las cosas se lo vamos a dejar, por supuesto, a los que trabajan directamente ensuciándose las manos en esto. Ya. Alejandra Maureira dice, un agrado escuchar al profesor. Una consulta, saliéndonos del sistema de transporte de la ciudad de Santiago, ¿cómo visualiza el proceso de descentralización en la cual se crean nuevas divisiones de infraestructura y transporte en todos los gobiernos regionales? Ese es un tema en el que no me siento tan autorizado a opinar. Es ciertamente un tema en el cual no es parte de mis áreas de investigación. Yo hago investigación en uso de tiempo, en transporte público, en economía de transporte en general, tarificación óptima. Y este es un tema que hay que respetar mucho porque tiene que ver con descentralización de las decisiones. Eh, Como opinión general, que es una opinión más bien de índole político, yo creo que es una buena cosa la descentralización de las decisiones, pero esto va a estar mandado por presupuestos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, por qué la explotación de recursos naturales en áreas de Chile no dejan mayor riqueza en esa propia área natural. Alguien me comentaba alguna vez, pero le repito que no es mi área, y agradezco por supuesto que el, el, lo bien que recibió la charla que acaba de dar. Eh, la, Alguien me preguntaba, fíjense que en Francia, la zona del Perigord vive por su foie, la zona de Champaña vive por su champaña, la zona de los vinos del sur, bueno, hay muchas zonas de vinos, todas esas cosas dejan mucha riqueza local. A mí me da la impresión de que acá en Chile todo eso fluye finalmente hacia Santiago. Y yo creo que la descentralización administrativa es probable que funcione bien. Ahora, eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Déjeme darle un ejemplo. Si las municipalidades en Santiago operan sobre su realidad de manera absolutamente autónoma, el sistema de transporte en Santiago va a funcionar bastante mal. O sea, es necesario una autoridad metropolitana para que esto funcione bien. Y yo creo que en Chile también hay partes del sistema de transporte que requieren de decisiones más bien globales, lo cual no significa que se hagan en Santiago, significa que tiene que haber un sistema de carácter nacional, pero también tiene que haber sistemas regionales que respondan a las necesidades locales, si usted quiere, pero el diseño estratégico tiene que ser mirado siempre de manera sistémica. Doña Ya. Francisca.
Atila Alarico. Buenas tardes, profesor. Tras la pandemia es predecible que los patrones de movilidad y de operación se modifiquen. Por ejemplo, es posible que se definan aforos mínimos por debajo de los anteriormente vigentes. ¿Esta condición de qué manera podría afectar el dimensionamiento de flota para el transporte público y sobre el subsidio? Bueno, yo acabo de... Buena pregunta, pero me acabo de hacer cargo de eso. Gracias por la pregunta, además muy bien formulada, muy bien formulada. Eh, Desde el punto de vista de la formulación del problema, lo que va a ocurrir es que la restricción de capacidad ahora se va a transformar en una restricción que va a tener un factor. ¿Ya? Supóngase usted que el tamaño del vehículo es K mayúscula. Lo que ahora va a tener es que el vehículo le va a costar lo que cuesta un vehículo K mayúscula, pero su capacidad va a ser, por ejemplo, un tercio de K. ¿Cuál va a ser el impacto en esto? Que usted con la flota actual va a poder llevar mucho menos gente, o si quisiese llevar toda la gente a satisfacer todos los viajes que usualmente se hacían, va a tener que ampliar la flota y probablemente con vehículos más grandes. Habría que resolver ese problema exactamente. Sin embargo, yo prefiero eh, atenerme a mi respuesta anterior. Yo creo que hay que provocar toda la sustitución posible de desplazamientos para orientar la flota existente y redimensionar, aunque sea temporalmente, eh, las flotas necesarias en aquellos sectores que no pueden sustituir viajes eh, porque realizan actividades presenciales, si usted quiere. Hay muchas actividades hoy día que no requieren de presencia, pero quiero enfatizar, ¿eh? Esto no es solo un problema de transporte, también es un problema de telecomunicación. Tiene que estar funcionando mejor que hoy día los sistemas de comunicación, de telecomunicación, las páginas web, los sistemas telefónicos, el sistema de Internet. Es un atentado a la salud y al trabajo de todos los habitantes de la ciudad y del país, el que estos sistemas no funcionen. Y es posible de esta manera contribuir a que el sistema de transporte sea momentáneamente rediseñado, localizando espacialmente los vehículos donde sean más necesarios y necesariamente aumentando la flota. Gabriel Nova. Profesor, ¿cuáles son los principales motivos políticos por los que no se ha mirado hacia una tarificación por abonos? ¿Y cómo se podría destrabar esta discusión para su aplicación? Oh, brillante pregunta. Eh, y de hecho, yo me he hecho esta pregunta muchas veces con un exalumno hoy día colaborador en los cursos, con Diego Cruz. Nosotros desarrollamos una investigación que la publicamos hace unos 3 años sobre, cuando él habla de abonos, yo entiendo cuando don Gabriel está hablando de abonos, está hablando de esta compra de una tarjeta mensual en que usted paga una cierta cantidad y puede viajar todo lo que quiera, como existe en muchos países de Europa y como también existe en muchas ciudades norteamericanas, entre paréntesis. Yo en Boston, alguna vez que hice fui profesor visitante, compré para mí y para toda mi familia pases mensuales, que en su momento costaban el equivalente a unos, más o menos, a unos 30 viajes mensuales. ¿Ya? Entonces, la idea es la siguiente, usted al comienzo del periodo compra un abono con el cual puede viajar todo lo que quiera. El sistema recibe ese abono a priori y por supuesto el gran desafío metodológico es predecir cuál es el número de viajes que se va a realizar, porque ya no está pagando viaje a viaje, está pagando un abono inicial. Entonces, eh, don Gabriel, piense usted lo siguiente, si usted hoy día, a ver, supongamos que don Gabriel es un adulto, ¿ya? Está pagando, qué sé yo, 700 pesos. Pensemos 1000 pesos para que salgan los cálculos más sencillos. No se va a asustar la gente. Pensemos 700. Entonces, a usted le dice, le ofrecemos un abono por 20.000 pesos mensuales. Lo que cada persona va a hacer es lo siguiente. A ver, yo hago más o menos unos 30 viajes mensuales obligados, ¿ya? De hecho, 40 por 700 pesos son 28.000 pesos, por lo tanto, por 20 me lo compro, sin duda alguna. Y una vez que se lo compra, va a ser más que 30 viajes mensuales, va a ser más que 40. Va a ir a todas partes con su abuelo, ¿no es cierto? Por lo tanto, predecir ese número de viajes es una cuestión problemática. Yo
no tengo una explicación política de por qué no se ha implementado el sistema de abono. Tengo algunas intuiciones. Yo creo que el sistema desconfía del buen uso de estos abonos, es decir, que uno compre su abono y no lo ocupe personalmente, como se hace en los países en que hay abono, sino que se lo pasen unas personas a otras. Ahora, eso podría solucionarse diciendo, ¿sabe qué? Vamos a vender un abono familiar. Y en vez de cobrarle por persona, es un abono familiar. Eh, el otro aspecto que me gustaría señalar es que cuando usted tiene que pagar por todos sus viajes, aunque ahorre al final, al comienzo del periodo, hay familias que lo pueden hacer más fácilmente que otras familias. Las familias de alto ingreso lo pueden hacer más fácilmente que otras familias. Pero resulta que, dada la distribución del ingreso en Santiago, recuerde que en Santiago en particular, perdone que incita a Santiago, es la ciudad que conozco mejor, el sector oriente, según la última encuesta que tenemos disponible con datos detallados, la tasa de posesión de automóviles es 4 veces el resto de Santiago, la tasa de posesión de automóviles. Con una investigación que estamos haciendo con Andrés Silva, entre paréntesis, estamos mostrando que las ganas de comprar automóvil ha crecido muchísimo, provocado justamente por la inversión en autopistas y el mal trato, el mal diseño del sistema de transporte público. Eh, pero como hay una gran diferencia de ingresos, eh, la, en primer lugar, los que tienen más dinero, los que tenemos más dinero, viajamos menos en transporte público. Y los que tienen menos dinero, viajan más en transporte público. Los que tienen menos dinero viajan más en transporte público y les cuesta más pagar al principio del mes por la tarjeta. Eso, meterlo en un modelo, es complicado. Sin embargo, es factible de ser resuelto. Ahora, ¿por qué no se implementa? Para mí es un secreto. Las pocas veces que yo he sido invitado a alguna comisión de transporte, estoy recordando una sesión de la Comisión de Transporte del Senado, presidida por el senador Girardi, donde estaba el senador Osandón, Letelier y Alamán. Alamán. Eh, a mí me pareció que, porque yo hablé de la necesidad de implementar el abono, a mí me pareció que estaba siendo recibida esa sugerencia. Así es que yo no veo muy lejano el día en que el abono se implemente. Esperemos. Ya. Y continuamos con Felipe Vera. ¿Cómo espera que se adapten los diseños actuales de sistemas de transporte ante nuevas tecnologías de información? Por ejemplo, información de demanda en línea. ¿Espera que esto implique un esfuerzo de adaptar la estructura de líneas a una operación dinámica de la red de transporte? Ah, compleja pregunta, pero muy, muy bonita pregunta. Eh, hay varias cosas que están confluyendo aquí. Uno es la disponibilidad de aparatos que le permiten a uno, y hay lo que se llaman apps. Me estoy metiendo en un terreno, aquí voy a mostrar intimidades. Yo no tengo celular, Francisca, no tengo celular. No porque sea antitecnología, para nada. Es para manejar mejor mi tiempo. ¿Ya? O sea, yo tengo horas de comunicación remota, pero la manejo yo, no la maneja el resto de la gente. Ahora, habiendo dicho eso, yo encuentro muy interesante que uno pueda mirar en alguna parte, en el paradero de bus, como existe en gran parte de los países de Europa, que yo conozco al menos, cuánto tiempo falta para que llegue el bus, o incluso que usted lo sepa desde antes de salir de su oficina o de su lugar de residencia, o del lugar donde esté, en cuánto tiempo va a llegar el bus. Esto existe en Europa y la mayoría de la gente lo usa directamente, pero además se cumplen los horarios. Yo creo que nosotros en Chile estamos bastante lejos del cumplimiento de horarios, del cumplimiento, o sea, hay países de Europa, y esto lo sé de primera fuente, donde desde hace unos 30 años la pasada por cada paradero está predeterminada y dice en el paradero, el bus va a pasar a tal hora. Si el bus llega antes, el bus espera hasta cumplir la hora. ¿Por qué? Porque el usuario sabe que va a pasar esa hora y usted va a llegar ahí. Ahora imagínese con esto yo veo lejos la cuestión de la programación dinámica en nuestro país, ¿ya? La veo lejos. Sin embargo, hemos avanzado en cosas como, por ejemplo, estos sistemas de desplazamiento que reemplazan a los taxis, en que la gente que tiene la aplicación puede acceder a eso.
Yo aquí no estoy defendiéndolo, pero tampoco atacándolo, solo estoy diciendo que la tecnología está entrando de manera tal que lo que Felipe Vera está planteando es una cosa posible. Ya hay modelos, incluso usando la ciudad paramétrica, que yo acabo de mostrar acá, en las cuales, de hecho, en la última conferencia mundial, Andrés Silva ganó el premio al mejor artículo porque usó la ciudad paramétrica, él es uno de los coautores nuestros, usó la ciudad paramétrica justamente para meterle vehículos autónomos, ¿ya? Pero cuando usted mete vehículos autónomos, que lo que se ahorra por supuesto, mano de obra, son más baratos, eh, tiene que empezar a hacer ingeniería de detalle, ¿ya? Que estos modelos grandes no aceptan. Así que yo sería cauteloso en la respuesta a Felipe Vera y yo le diría que hay grandes expectativas de lo que se puede hacer. Las nuevas tecnologías apuntan en todas estas direcciones desde el punto de vista no solo de la información, sino también de la capacidad de los vehículos de desplazarse bajo condiciones de seguridad y menor incertidumbre. Doña Francisca. Ya. Bueno, lamentablemente y en honor al tiempo, cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a todas las personas que participaron de este seminario y al profesor por tan interesante presentación. Profesor, muchas gracias. Les damos unos breves minutos para que pueda concluir algunos aspectos relevantes de su presentación y dé unas palabras de cierre. Dado que esto se ha alargado muchísimo, yo quiero agradecer a la gente que asistió al seminario la paciencia por escuchar. Eh, Muy interesantes las preguntas, no lo digo como una frase de buenas maneras, todas las preguntas estaban bien formuladas y apuntaban a cuestiones que son sumamente importantes, y me alegro de haber contribuido al menos a alimentar una discusión ilustrada al respecto. Sí me gustaría cerrar con un asunto central. Yo creo que legislar es súper difícil. Yo creo que administrar es súper difícil. Así que a mí no me gustaría que se interpretara mi presentación y mi análisis, mi explicación de por qué pasó lo que ocurrió, por qué se inventaron estas excusas para hacer algo que era inadecuado, por qué se convenció a los técnicos de que era muy bueno achicar las flotas y todo eso. Yo creo que legislar y administrar es muy difícil. Lo que nosotros los investigadores independientes, no comprometidos con el cliente, por decirlo de alguna manera, tenemos que hacer es seguir moviendo la frontera del conocimiento, seguir tratando de resolver preguntas, pero de manera muy autónoma, independiente, conectados con la realidad, sin pretender que nosotros vamos a poder entender todos los aspectos. Hay muchos aspectos que no son posibles de meter en los modelos, que tienen que ver con por ejemplo, los grupos de presión. Yo aquí presenté, y déjeme extenderme un poquitito, Francisca, yo aquí presenté un modelo y que está basado en la idea de minimizar costo de operación, más costo de los usuarios que en nuestro tiempo. Más aún, yo dije que olvidar lo segundo fue el gran pecado de Transantiago. Olvidarlo de manera implícita a través de la restricción presupuestaria impuesta por Hacienda. Eh, sin embargo, sin embargo me parece a mí que es lícito desde el punto de vista de la decisión política considerar cuánta fuerza tiene lo que podríamos llamar los representantes de los operadores y los representantes de los usuarios, ¿ya? Que son aspectos políticos que uno difícilmente va a colocar en un modelo en que sumamos todo, ¿no es cierto? Eh, puede ser, puede ser que temporalmente un tomador de decisiones, un político, un senador, un diputado, un ministro quiera pesar más una cosa que la otra, de forma tal de cejar la decisión en un sentido o en otro. Lo que yo creo que siempre tiene que ser hecho es, cuando uno hace eso, hay que decir. En otras palabras, yo creo que la labor de nosotros, los que pretendemos contribuir a la creación de conocimiento en cuestiones relevantes en nuestro país, tenemos que aportar con ese conocimiento sin pensar que estamos diciendo la última palabra, porque hay muchas dimensiones que es necesario incorporar cuando se toman decisiones políticas. Y muchas gracias por la invitación, Francisca, Carlos y Gabriela, para haber podido comunicarme por este medio que es tan interesante y que ojalá
siga funcionando. Lo digo porque estuve 5 días sin conexión. Bueno, agradecemos a todo el público asistente. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales como @dicuchile y además a revisar este seminario nuevamente en nuestro canal de YouTube @dicuchile. Nos vemos en el próximo seminario a realizarse el miércoles 7 de octubre a las 10:15 horas, donde nos acompañará el profesor Francisco Martínez con el seminario El sistema urbano desde uso de suelo, transporte, consumo y producción de bienes a la Ley Universal de Escala.